Saludos y bienvenidos a la práctica 2.1 de la primera clase régimen de radiación. En esta práctica haremos un pequeño repaso de los conceptos impartidos durante la clase y al final unas indicaciones que deben realizar. Acá estudiaremos el fotoperíodo, irradiancia, radiación solar. En la imagen, en las figuras, podemos ver una comparación de la zona intertropical y extratropical en relación al fotoperíodo. Entonces vemos que para el Ecuador el fotoperíodo dura 12 horas todo el año, pero para la latitud 10 grados norte hay una pequeña diferencia respecto a los valores máximos y mínimos. Hay una fluctuación del fotoperíodo y en la zona extratropical vemos una magnitud mucho mayor en la amplitud, es decir, una gran diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en el fotoperíodo. En ambos gráficos están señalados los eventos astronómicos: 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre. ¿Cuáles son esos eventos astronómicos? Para la fecha del 21 de diciembre ocurre el solsticio de invierno, para el 21 de marzo el equinoccio de primavera, para el 21 de junio el solsticio de verano y para el 21 de septiembre el equinoccio de otoño. Las astronómicas son el lapso de tiempo entre un solsticio y un equinoccio. Ya sabemos entonces que el evento astronómico es un día al año, pero la estación astronómica es ese lapso de tiempo entre estos eventos. Y la radiación solar va a ser mayor y el fotoperiodo va a ser mayor durante ese lapso en comparación a otros momentos del año. En este gráfico vamos a ver para el Ecuador dura 12 horas, ¿verdad? El fotoperiodo. No hay ninguna diferencia en el transcurso del año. Pero para 10 grados norte, ¿qué pasaría con el fotoperíodo? Es decir, al principio del año, si nos ubicamos en enero y nos vamos desplazando a medida que transcurre el año, vemos que la duración del día va aumentando desde enero hasta el evento astronómico, hasta el 21 de junio. Entonces quiere decir que los días se están alargando desde el evento astronómico del año anterior, que ocurre en diciembre, hasta el evento astronómico del año siguiente, que ocurre en junio. Estamos hablando de los solsticios. Y entonces los días se alargan desde el 21 de diciembre y hasta el 21 de junio. Luego vemos que a partir de ese evento astronómico los días empiezan a durar menos hasta que ocurra de nuevo el solsticio de diciembre de ese año. Vemos también que, repito, los días se acortan desde el 21 de junio hasta el 21 de diciembre. Pero vemos también ese fragmento del año, esa parte del año donde los días o el fotoperíodo dura más de 12 horas o menos de 12 horas. Entonces, ¿desde qué fecha a qué fecha duraría más o menos? Marzo a septiembre los días duran más de 12 horas, es decir, entre los equinoccios. ¿Y en qué momento del año los días duran menos de 12 horas? Del 21 de septiembre al 21 de marzo, es decir, después de que ocurre el equinoccio de otoño hasta el equinoccio de primavera del año siguiente. Ahora bien, si comparamos distintas latitudes, ¿qué está ocurriendo? Repito, en Quito que está ubicado en Ecuador, el fotoperíodo dura lo mismo todo el año, 12 horas. Es decir, el máximo y el mínimo son iguales. No hay amplitud, no hay diferencia de un máximo a un mínimo. A 10 grados de latitud norte, el máximo es de 12.6 y el mínimo de 11.4. Y la diferencia sería entonces 1.2 horas.
Nueva York a 40 grados de latitud norte, ¿qué ocurre? Tenemos una duración máxima de 14.8 horas y una duración mínima de 9.2 horas. La diferencia o la amplitud anual del fotoperíodo es de 5.6 horas. Y en Reykjavik, en Islandia, ubicados a 70 grados de latitud norte, ¿qué tenemos? Una duración máxima de 24 horas en un día. Y una duración mínima de 0, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la amplitud es de 24. Pregunto, ¿qué relación existe entre la amplitud anual del fotoperíodo y la latitud? ¿En cuál zona se producen las mayores amplitudes? Pueden responder eso. Ahora bien, sabemos que el fotoperíodo varía en relación a la latitud. ¿Qué pasa con la irradiancia? Si recordamos, la irradiancia, que es la energía radiante recibida por unidad de tiempo, por unidad de superficie, ¿okay?, varía en relación a la elevación solar o el ángulo que forman los rayos con respecto a la superficie terrestre. ¿Okay? Si el ángulo, la constante solar es de 90 grados, entonces esta es igual a 1394 watts por metro cuadrado. Esta relación puede entenderse o puede calcularse mediante la ley de Lambert. Es decir, cuando los rayos no se reciben perpendicularmente. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? Que el seno del ángulo modifica la irradiancia. Entonces, si nosotros multiplicamos la irradiancia por el seno del ángulo, podemos calcular entonces el monto de irradiancia en relación a ese ángulo. Veamos acá. Valor y fecha de ocurrencia de los máximos de elevación del Sol y de irradiancia para varias latitudes del hemisferio norte. Tenemos entonces varias fechas y varios ángulos. ¿Qué creen que puede ocurrir entonces con la irradiancia el 16 de abril? Que estamos a 90 grados, es un ángulo recto. ¿Qué quiere decir esto? Es igual a la constante solar. Pero a medida que el ángulo va cambiando, va cambiando esa constante. Veamos la comparación entre las zonas inter y extratropical en relación a la irradiancia y la elevación solar. Vemos que a 10 grados de latitud norte y en el Ecuador, la irradiancia, llega a su máximo, llega a la constante solar durante los equinoccios. Mientras que en la zona extratropical llega a la constante solar e inclusive durante el solsticio de verano y el mínimo en el solsticio de invierno. Entonces, elevación solar e irradiancia, similitudes, 2 máximos y 2 mínimos. Menor amplitud de la irradiancia que en la zona extratropical, mínimos del 21 de diciembre y 21 de junio. Diferencias, fechas de los máximos, valores de los mínimos de irradiancia. Es decir, dentro de la zona intertropical no ocurre siempre lo mismo. Esta elevación e irradiancia no se comportan igual dependiendo de la latitud. A medida que nos alejemos del Ecuador va a haber un desplazamiento de los máximos y de los mínimos, tanto de irradiancia como de elevación solar. En la zona extratropical, que tenemos un máximo y un mínimo el 21 de junio y 21 de diciembre y una mayor amplitud de la zona que en la zona intertropical. ¿Y cuál es la diferencia de los valores de irradiancia? Tenemos una comparación bastante marcada entre la intertropical y la zona extratropical en relación a estos dos elementos. ¿Qué vas a hacer en tu práctica? Vas a proyectar un gráfico de línea de la radiación global de tu estación y vas a explicar lo siguiente. ¿A qué zona pertenece tu estación y por qué? ¿Cuántos máximos y mínimos tienen las curvas de radiación y a qué se deben? Señale cuándo ocurre el máximo principal y cuándo el máximo secundario. Explique el porqué de la diferencia entre uno y otro. Señale cuándo ocurre el mínimo principal y cuándo el mínimo secundario. Explique el porqué de la diferencia entre uno y otro. Calcule y explique la amplitud anual de radiación.